Mire, la clase pasada nosotros revisamos sobre cómo elaborar la curva de resistencia de un sistema a partir de los datos de la instalación, es decir, desde los datos de la línea de succión y de la línea de descarga, con todos los elementos que estos involucren, ¿no? Es decir, accesorios, válvulas, codos y así sucesivamente. Entonces, habíamos ya obtenido una gráfica de la curva de resistencia y luego también habíamos obtenido la ecuación de la curva de resistencia del sistema. Eso quiere decir que a través de la gráfica o a través de la ecuación podemos relacionar perfectamente ya el caudal o la capacidad con la carga agregada del sistema. Hoy vamos a hacer algo parecido, pero ya desde el punto de vista de la bomba centrífuga. Es decir, vamos a aprender a interpretar, en principio, las curvas de rendimiento de las bombas que nos ofrecen los fabricantes para seleccionar la más adecuada de acuerdo a la curva de resistencia del sistema. Porque lo que se quiere siempre es tener un sistema de bombeo eficiente, es decir, que la curva, pero que la bomba se ajuste perfectamente a los requerimientos de caudal y de carga de diseño. Porque si no fuese así, se estaría entregando más caudal del que se requiere y posiblemente más carga agregada, y eso de por sí implica también un aumento en la potencia. Entonces, hoy vamos a aprender a seleccionar de acuerdo a las curvas que nos proporcionan los fabricantes, cuál es el modelo de bomba más adecuado para una determinada sistema de bombeo o para un determinado curva de resistencia del sistema. Entonces, voy a partir desde la diapositiva que les había entregado a ustedes con respecto al método de solución de bombas centrífugas, y nos vamos a enfocar en esta lámina sobre cómo entender o cómo calcular los datos de la altura útil de una bomba a partir, obviamente, del punto de entrada y punto de salida de la misma. Voy a grabar esta conferencia porque luego les puede ser de utilidad para que puedan recurrir a ella si al caso lo necesita. Entonces, con base a esta diapositiva que en algún momento se expuso en clases, decíamos que los sistemas de bombeo pueden ser resueltos de acuerdo o con enfoque a la instalación, con enfoque a la bomba o también con enfoque al rodete. Hoy lo vamos a concentrar o vamos a retomar estos criterios que aprendimos de cómo se resolvían los sistemas de bombeo con enfoque en la bomba. Entonces decíamos que para esto, ¿no?, se tenía que recurrir a dos puntos importantes en el sistema de bombeo, que es un punto justo antes de la bomba y otro después. Al punto anterior a la bomba se ve aquí etiquetado con una letra E, que es la entrada, y el punto de salida con la letra S, que sería en este caso el punto de salida, ¿no? Y para eso había una expresión de la altura útil de la bomba, que era igual a la altura de Euler menos las pérdidas interiores, es decir, las pérdidas que se generan tanto a nivel del rodete, de la carcasa o de la voluta que encierra al rodete, y todos los elementos que están entre el punto E y el punto S. Pero también habíamos señalado que había también una forma de expresar esa altura útil, ¿no?, con base a la ecuación de Euler, y ahí aplicando la ecuación de Euler entre el punto E y el punto S, en su momento se dedujo que la altura útil era igual a la presión en el punto S menos la presión en el punto E sobre el peso específico más la diferencia de cargas de altura entre el punto S y el punto E, y asimismo más la diferencia de carga de velocidad
entre el punto S y el punto E. Por lo general, las cargas de altura y las cargas de velocidad son muy parecidas entre el punto S y el punto E y por tanto muchas veces se desprecian. Bueno, si es así, entonces se puede obtener con un poco error la altura útil solamente midiendo la presión en el punto S, restándola de la presión en el punto E, y esto dividiendo para el P específico. Recordemos que la presión en el punto E puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, si la bomba está en succión o también está en posición de carga, ¿no? Entonces, este signo aquí podría ser positivo o negativo. Pero, como ustedes pueden ver, en sí, esta expresión es bastante conveniente para poder determinar la altura útil. Entonces, en la práctica, en los laboratorios que utilizan los fabricantes de bombas, lo que hacen es justamente poner manómetros en el punto E y en el punto S y comienzan a registrar los valores de la altura, ¿no?, que está generando esa bomba, pues altura útil, en relación con el caudal también que está fluyendo por esa bomba, ¿no? Ingeniero, Y es así, sí, ¿aló? disculpe que lo moleste. El compañero Cristian Torres dice si le puede dejar pasar a la sala. Ya un momento. Un ratito, por favor. Listo. Entonces decía que en la práctica los fabricantes de bombas tienen laboratorios eh, en donde, o que les permiten registrar cuál es la relación entre esta altura útil y el caudal que está fluyendo a través de esa bomba. Entonces se registran estas relaciones entre el caudal y la altura y con eso se construye lo que se conoce como las cargas, las curvas de carga de las bombas. La forma de esta curva de carga es la siguiente. Mira, esta es la forma de la curva de carga de una bomba, que en sí lo que está registrando es la altura útil que proporciona esa bomba con respecto al caudal que está fluyendo por ella. Este caudal también se conoce como capacidad de la bomba, ¿no? Entonces aquí estaría, y la altura útil, en este caso, se lo conoce como carga total de la bomba. Bueno, hay en algunos textos que se registra como altura de la bomba, o aquí también está registrado como carga total, pero se está refiriendo a eso, justamente a la altura útil, ¿no?, que lo habíamos analizado en el texto de Claudio Matáez. Entonces, mira, aquí para esta bomba, que no conocemos cuál es su modelo, podemos entender la relación que existe entre el caudal y la altura útil de esa bomba. Y podemos apreciar, por ejemplo, que cuando simplemente está funcionando la bomba, pero está cerrada tal vez la válvula de salida en la tubería de impulsión, y por tanto, si no hay flujo a través de ella, entonces para un caudal cero, la altura total, ¿no?, que se estaría registrando sería ¿de cuántos? ¿De cuántos metros? Perdón, ¿cuántos pies? 160. 160, más o menos. ¿Cómo se obtiene matemáticamente esta carga total en función de las presiones a la salida y a la entrada? ¿Recuerda?
¿Alguien me puede decir cómo se obtuvo este valor de 160 pies? Recordemos que básicamente es la diferencia de presiones entre el punto de salida menos el punto de entrada dividido para el peso específico. Entonces, con esta expresión se obtiene esto que se conoce como la carga total o la altura útil de la bomba. Bueno, entonces imaginamos también este laboratorio, ¿no? Que comienza a abrir la válvula de compuerta a la salida o en la tubería de impulsión. Entonces, obviamente, comienza a fluir caudal ya por la tubería. Y miren ustedes cómo va disminuyendo, en este caso, la altura útil o carga total que se registre en ese sistema o en esa bomba con respecto a el caudal que está fluyendo o a su capacidad de bombeo. Entonces, noten ustedes que, por ejemplo, para una capacidad de 1000 galones por minuto, ¿cuál sería la carga total que se registraría? Marlon, 150. 150. Ya. Marlon Vera, ¿me indica usted cómo se obtuvo este valor de la carga total? La carga total para la que es en el punto cero es la diferencia de presiones respecto al peso específico. Y bueno, aquí con la curva se puede evidenciar trazando una línea recta en 1000 galones sobre minuto y proyectándola en el eje Y, que sería 150. Ya, listo. Entonces, gracias, Manuel. Bueno, aquí es fácil interpretar el valor de la carga total, pero yo sí quiero que usted tenga en mente en el laboratorio cómo se obtiene este valor. Simplemente se anota la presión que se marca en el punto S, o sea, y se resta, ¿no?, de la presión que está en el punto E. Si la bomba está en succión, este valor va a ser negativo y por tanto se van a sumar, ¿no? Si estaría vuelta la bomba en carga, este valor sería positivo y por tanto se restaría. Pero en definitiva, esto representa la altura útil, ¿no?, que estaría dando la bomba. Y así, pues los fabricantes siempre van a entregar esta información que relaciona el caudal con la altura, y esto se conoce como la curva de carga de la bomba. Existen curvas de carga que obviamente de bombas fabricadas en los países, más que todo en Estados Unidos, donde preferentemente dan la información en unidades del sistema americano, y otras vueltas curvas, ¿no?, de carga que se corresponden con fabricantes europeos que por lo general dan la información en términos del sistema internacional. Pero de forma general siempre tienen esta apariencia, las curvas de carga de la bomba, que en sí lo que representa es la altura útil de la bomba versus la capacidad de la misma. Pero los fabricantes no solamente que entregan la curva de carga de la bomba, sino que tengan también otras curvas que son importantes, y el conjunto de curvas se las conoce como curva de desempeño de las bombas. Entonces, miren, aquí ya existe una información mucho más completa, la que vimos inicialmente, que solamente era la curva de carga, es decir, caudal versus la carga, sino que también nos está dando información de la eficiencia y de la potencia. Noten ustedes que en este caso este fabricante nos está entregando el valor de la eficiencia en este eje que está hacia la izquierda, y el de la potencia en el que está hacia la derecha. Joyce, si para esta bomba que está señalada aquí, bajo estas curvas de desempeño, fluye un caudal de 2000 galones por minuto, indíqueme usted cuál es la carga de esa bomba, cuál es la eficiencia y cuál es la potencia. A ver, ingeniero, ¿de cuánto me dijo? De 2000 galones por minuto. Ya. ¿Cuál es la eficiencia? Primero la carga, para ese caudal. 160. Sí. La carga total. Sí, no. Note bien. A ver, 160 es. No. ¿Me dice la carga? Sí. A ver, primero tienes que concentrarnos en 2000 galones sí.
2000 galones. Ya estamos aquí, ¿no es cierto? 2000 galones. Entonces vamos aquí hacia la curva de carga de esta bomba. ¿Nos ubicamos en qué lugar? Ah, Aquí, perdón. justo aquí, Está ¿no? en 100, más o menos, 110, 120 será. 120 más o menos, ¿no es cierto? Estaremos Ya. bien. Ujú. Luego, ¿cuál es la eficiencia de esa bomba? Pues vamos hacia arriba. Casi 150, 148, No, 149. recuerde usted que la eficiencia nunca puede pasar del 100%. Ah, Entonces, ya. miremos No, perdón. Sí, sí, estoy mal, es la de allá. Está a 84 más o menos. ya, No, muy bien, 85. Sí. 84%, Ujú. ¿sí? ¿Y cuál es la potencia? Vamos a mirar la potencia porque estaríamos Está aquí, a casi 40, 58, más o menos. 58, ya, gracias. Ya. Tommy Ceviche, a ver, indíqueme usted vuelta, si esta bomba funciona con una capacidad, ¿sí? De 1000 galones por minuto. Indíqueme el valor de la carga del ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Aló? Tommy, ¿sí me escucha? Sí, sí, le escucho. Ya, le decía que si es que esta bomba funciona con una capacidad de 1000 galones por minuto, indíqueme usted cuál es la carga, cuál es la eficiencia y cuál es la potencia. Aquí estamos con 1000 galones por minuto, ¿no? Sí, ¿Cuál sería la carga? la carga sería de 150. Muy bien. ¿La eficiencia? Sería de más o menos 70 o 75 por ahí. Ya, muy bien. ¿Y la potencia? La potencia sería de 45, sí, más o menos. Ya, muy bien. Entonces, es así como tenemos que interpretar estas curvas de desempeño de las bombas. Tal vez algunos fabricantes entreguen por separado la curva de eficiencia y de potencia y otros vuelta entregue en un conjunto. Pero la interpretación debe ser de esa manera. Y por lo general, siempre estas curvas de desempeño están dadas contra la capacidad o el caudal que está fluyendo por esa bomba. Ahora, vamos a revisar a continuación un tema que es importantísimo en las bombas, que se refiere Ingeniero, a la... una pregunta. ¿Sí? Ingeniero, con respecto a lo que estaba explicando sobre la curva de desempeño de bombas Ya. centrífugas, ¿esta también varía de acuerdo al fabricante o es universal para todas las marcas y todo eso? Cada fabricante de bombas, ¿no? Lo que hace es, luego que fabrica su bomba, la pone en un laboratorio y genera estas curvas de desempeño. O sea, que estas curvas de desempeño van contra un modelo de bomba. Si es Ya, que listo, una ingeniero. bomba tiene un mayor diámetro, menor diámetro, tiene más o menos álabes, entonces obviamente van a variar las curvas de desempeño. Pero lo importante es que luego que se fabrique la bomba, el fabricante haga las pruebas experimentales, genere estas curvas de desempeño, porque en sí los ingenieros o los constructores requieren de esta información para poder solucionar la bomba correcta. Si no, uno realmente no sabría cuál es el desempeño de esa bomba, es decir, cómo va a funcionar esa bomba, lo que tiene que ver con la carga, con el rendimiento y la potencia en la medida que se vaya variando el caudal. Listo, ingeniero, gracias. Ya. Entonces decía que hay una cosa que es bien interesante también en el tema de las bombas, es que, bueno, cuando se tiene una bomba determinada, externamente uno ya tiene una precisión con respecto a su tamaño, con respecto al tamaño incluso de la voluta o de la espiral, pero internamente, no a nivel del rodete, puede cambiar en su diámetro. Es decir, que no siempre para una determinada bomba se tiene un mismo diámetro. Pueden haber diámetros un poquito más pequeños para una determinada voluta o carcasa de la bomba. Y entonces, cuando se varía el diámetro
del rodete, no para una determinada bomba, también varían estas curvas de desempeño. Pero no solamente se puede variar el diámetro de una determinada bomba, sino también se puede variar la velocidad de giro de ese rodete. Y al variar la velocidad de giro, también varían las curvas de desempeño. Ahora, ¿cómo se relaciona justamente esta variación del diámetro del rodete o de la velocidad de giro del rodete con el caudal, con la carga y con la potencia? Pues justamente eso se puede interpretar a través de estas leyes de afinidad de las bombas centrífugas. Aquí tenemos un conjunto de fórmulas de estas leyes de afinidad que nos permiten cuantificar la variación de estos parámetros hidráulicos, es decir, del caudal, de la carga y de la potencia, con la variación de la velocidad de giro de un rodete o con la variación del diámetro del rodete. Entonces, las primeras fórmulas que están aquí expresan cómo varía estos parámetros con la velocidad angular. Y las segundas, cómo varía los mismos parámetros de caudal, de carga y de potencia con el diámetro del impulsor. Por ejemplo, en la expresión 13.5 ustedes pueden ver que la variación de estos caudales o tiene una relación directa con la variación de las velocidades. Entonces, si por ejemplo yo tengo una velocidad, un caudal ya 1 especificado, y tengo también una velocidad de rotación 1, y quiero luego llevarla a una velocidad de rotación N2, pues al aplicar estas fórmulas yo puedo saber el caudal Q2 que finalmente me entregaría, ¿no? Lo mismo acá, si ya tengo una carga agregada, definida, y asimismo hay una variación en las velocidades, entonces se puede obtener la carga para esta segunda variación de velocidad, ¿no?, a través de esta ecuación. Y noten ustedes que en este caso la capacidad de carga, ¿no?, de esta variación tiene una relación directa con el cuadrado, básicamente, del módulo de la velocidad angular. Y para el caso de la potencia, aquí está la expresión. La potencia requerida por la bomba varía con el cubo de la magnitud de la velocidad angular. Y en el caso vuelta, cuando se varía el diámetro del impulsor, las ecuaciones son parecidas, sino que en vez de tener aquí la velocidad, vuelta se reemplaza por el diámetro. Miren, Q1 sobre Q2 es igual a 1 sobre D2, que es parecida a la expresión que vimos acá, ¿no? Q1 sobre Q2 igual a N1 sobre N2. Lo mismo también para la carga agregada, mira, varía con el cuadrado del diámetro del impulsor, y para el caso de la potencia de la bomba requerida, varía con el cubo del diámetro del impulsor. Entonces, con esto ustedes pueden determinar cuál va a ser el caudal, la carga o la potencia que se va a obtener cuando se modifique ya sea la velocidad de giro o también el diámetro del rodete del impulsor. Entonces, estas ecuaciones son importantísimas para mejorar la eficiencia de los sistemas de bombeo, porque en algunos casos puede que se tenga una bomba que esté entregando un mayor caudal del requerido y por tanto también una mayor carga. Entonces lo que se puede hacer para mejorar la eficiencia es ya sea disminuir la velocidad de giro o también disminuir el diámetro del rodete. Entonces, ¿en cuánto debemos disminuir cada uno de ellos? Pues aquí está la expresión, ¿no?, que acabo de referir. También puede ocurrir en el caso, obviamente, de que se aumente la velocidad o el rodete. En este caso, si se aumenta la velocidad, pues va a aumentar también el caudal final, y si se aumenta también el diámetro, aumentaría el caudal y obviamente también aumentaría la potencia. Entonces, por favor, para que esto nos quede un poquito más claro, vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Por favor, anoten en su cuaderno el siguiente ejercicio. Suponga que la bomba cuyos datos de desempeño se representan en la figura 13.21.
estaba operando a una rapidez rotatoria de 1750 RPM. Y que el diámetro del impulsor era de 13 pulgadas. Punto seguido. En primer lugar, determine la carga que resultaría en una capacidad de 1500 galones sobre minuto y la potencia requerida para accionar la bomba. Punto seguido. Después, calcule el desempeño cuando la magnitud de la velocidad es de 1250 RPM. Inti ya anotó el problema. ¿Escucha, ingeniero? Si ya lo anotó el problema. Sí, estoy terminándolo. Es que como tengo un tiempo un poco lento, se entrecorta, entonces estoy copiándolo directamente al PDF. Ya. Entonces vamos a ir a la figura 13.21 para hacer lo más aproximado a esa figura, el gráfico en su cuaderno. Ojalá lo tengan un cuaderno a cuadros para que puedan elaborarlo a escala, ¿no? Porque es importante. Vamos entonces a la figura. Ya. Voy a pausar aquí para que ustedes puedan hacer la gráfica. Utilicen la escala adecuada para que les salga la gráfica lo más parecida a lo que está en el PDF.
¿Cómo le va, Diana? Estoy haciendo ingeniero. ¿En qué curso está ya? Está recién en el cuadriculado. Sí, exacto. Ya. Ingeniero, una pregunta. ¿Listo, Diana? ¿Terminó? Ya mismo, ingeniero. Me avisa, por favor. Daniel, ¿cómo lo va usted? Ya.
Listo. Pues, esa van a ser. Cristian Malacatus, ¿cómo le va a usted? Ya, ingeniero, ya la terminé. Joyce, ¿cómo le fue? ¿Terminó? Sí, y ya. Ya, entonces vamos a reanudar. Joyce, por favor, léame la primera parte del problema. ¿Qué es lo que se pedía? Jane, dice, suponga que la bomba cuyos datos de desempeño se representan en la figura 12.21 estaban operando a una rapidez rotatoria de 1750 RPM y que el diámetro del impulsor era de 13 y en primer lugar determine la carga que resultaría en una capacidad de 1500 galones sobre minutos y la potencia requerida para accionar la bomba. Esa es la primera parte. Ya, vamos a ¿Sí me ver. escuchó ahí? Sí, sino que le voy a... Ya, verá, primero dice aquí, sin modificar nada, sin modificar la velocidad de giro, dice, en primer lugar, determine la carga que resultaría en una capacidad de 1500 galones por minuto y la potencia requerida para accionar la bomba. Entonces, es la primera pregunta que tenemos que dar respuesta, ¿no? La carga y la potencia. Entonces, vamos a la misma gráfica que estamos. Voy a volver a reanudar la grabación. Entonces, decía que nos está pidiendo que para una capacidad de la bomba de 1500 galones por minuto, determinamos cuál es la carga y cuál es la potencia. Daniel, ¿me podría usted indicar sus valores? ¿Cuál es la carga y la potencia? Sí, para ese caudal. Sí. Ya, aproximadamente, sí. Entonces, la primera respuesta es que para ese caudal de 1500 galones por minuto, la carga sería aproximadamente de 140 pies. ¿Y cuál sería la potencia? Aproximadamente sería 50 y 53 podría ser si es que es aquí 50, 53. Los pongamos como respuesta. Ahora vamos a ver la respuesta que nos está entregando
acá el autor dice aquí, la carga 130, pero sí, y la potencia de 50. Entonces, parecido a lo que dijimos, ¿no? Ahora, vamos a la segunda parte. Señale, por favor, en la gráfica que ustedes hicieron para un caudal de 1500 para ver si obtienen esta carga de 130 y la potencia de 50. Entonces, pongan ustedes las líneas que se corresponden para poderlo graficar. Entonces, estaríamos diciendo que está aquí, ¿cierto? Para la carga. Luego viene acá. Ah, pero no nos da un valor como está en el texto. ¿Sí? Estamos. Y la potencia, vamos a dibujarle con otro color. ¿Sí? Entonces vamos a ver valores más precisos, porque realmente de acuerdo a esta gráfica, la carga sería aproximadamente ¿de cuánto? Sería 110, 120, unos 140, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Daniel, ¿sí? Sí, ingeniero. Y la potencia estaríamos hablando, para ser más exactos, de 50, sí, aproximadamente como 53 HPs. Ya, pongamos los valores. ¿Sí? Sí, no, claro, sí, así lo van a hacer a futuro, sino que ahora quería que ustedes grafiquen para que ya tengan en su mente, ¿no?, la forma de cada una de estas curvas. Es importante que ustedes, sin necesidad que pongan, por ejemplo, carga, potencia y eficiencia, ustedes ya puedan saber la forma, ¿no? Ya saben que la curva de carga es como una especie de es una ecuación cuadrática que tiene esta forma, es diferente a la de potencia, ¿no?, y a la deficiencia también. Entonces, estas son como curvas características que ustedes le van a identificar para cualquier fabricante de bombas. Listo. Entonces, ahora vamos con la segunda parte de este problema. Nos dice. Después, calcule el desempeño cuando la magnitud de velocidad es de 1250 RPM. En este caso, lo que estamos viendo es que va a variar la velocidad. Recuerden ustedes que puede variar el diámetro o también podría variar la velocidad, pero para cualquiera de los dos casos se tiene que aplicar la ley de afinidad de bombas. Y por tanto, anote por favor las ecuaciones pertinentes, ¿no? Con aquí, leyes de afinidad para bombas centrífugas, para que ustedes la puedan recordar. Cuando varía la velocidad angular, anoten estas fórmulas, y cuando varía el diámetro del impulsor, estas otras fórmulas que están aquí. Para luego que ustedes decidan cuál de estas fórmulas les va a servir para poder dar respuesta a la pregunta. Entonces, cuando varía la velocidad angular, tenemos la expresión de Q1 sobre Q2 es igual a N1 sobre N2, donde N sería la velocidad angular, ¿no? Entonces, anoten lo que está aquí señalado.
¿Listo, Daniel? ¿Ya notó? Ya, ahora sí, vamos entonces a dar respuesta a la pregunta. Y nos están diciendo qué fórmula vamos a utilizar cuando se cambia la velocidad o cuando se cambia el diámetro. Obviamente, de acuerdo a los datos del problema, es cuando se modifique para este problema la velocidad de giro. Entonces nos están pidiendo que calculemos el desempeño, ¿no?, de la bomba, es decir, el valor de caudal, de carga y de potencia. O sea, sería el valor de Q2, de la carga agregada 2 y de la potencia 2. Entonces vamos a utilizar la ecuación 13.5. Aquí vamos a despejar, ¿no? Q2 sería igual a ¿qué? A Q1 que multiplica a N2 sobre N1. Y asimismo aquí vamos a despejar el valor de la carga y también el valor de la potencia para poder aplicar los datos respectivos. Como ustedes ya tienen el valor del caudal, el valor de la potencia y el valor también de la carga, podemos encontrar ya los nuevos valores de caudal, carga y potencia cuando se modifique ya la velocidad de giro. Marlon, ¿sacó ya el valor de Q2? ¿Cuánto sería? Ahora estaba anotando, ingeniero, la fórmula. Ya. Entonces calculemos. No, para todos los valores. El caudal, carga y la potencia. El caudal me quedó 1071,42. Ya. Disminuyendo. Entonces ustedes ya se dan cuenta que cuando se disminuye la velocidad va a disminuir el caudal y también vamos a ver también que va a disminuir la carga y la potencia. Y viceversa. O lo opuesto, ¿no? Cuando se aumenta la velocidad de giro, se aumenta el caudal, se aumenta la carga y se aumenta la potencia. Pero como ustedes pueden ver, tampoco no aumenta de forma proporcional para los tres parámetros hidráulicos. En el caso del caudal, lo hace de manera proporcional, la carga de forma cuadrática y la potencia vuelta elevado al cubo. Ya, Marlon Vera, ¿usted sacó tal vez ya la carga? Y la carga me salió 66.33. Ya, o sea, bajó de cuánto a cuánto. ¿Cuánto teníamos? 130, casi la 30. mitad, a 30. 66.33. Ya. Franz, ¿la potencia cuánto le queda? Buenas. Me Sí, salió de 18.19 HP por ahí. ya, entonces fíjense ustedes que la relación, cómo varía nuestra relación. El caudal bajó un cierto porcentaje, la carga casi a la mitad y la potencia mucho más. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia porque ellos tienen un valor de 130 pies y de 50 HP. Entonces sacamos, ¿no es cierto? Habíamos sacado 53, que era muy parecido. Listo, entonces ya nosotros podemos determinar cuál va a ser el caudal, potencia y la carga que se va a obtener cuando se modifica la velocidad de giro. Y lo mismo también haríamos en el caso de que modifiquemos el diámetro del rodete. O sea, en algunos casos, si se quiere disminuir, ¿no?,
por ejemplo, la carga o el caudal, lo que se podría hacer es mandar a maquinarlo al rodete, bajar el diámetro exterior, y de acuerdo a eso, a los cálculos, podríamos estimar ya cuál va a ser el caudal de carga y potencia que vamos a tener cuando se haga ese trabajo de modificación. Bueno, entonces decíamos que aplicando ya la ley de la afinidad podemos obtener los caudales, carga y potencias cuando se modifica ya sea la velocidad de giro o el diámetro. Noten ustedes que estos valores pueden aumentar o también pueden disminuir, dependiendo básicamente si se está aumentando o disminuyendo los valores de la velocidad de giro y el diámetro del rodete. Ahora vamos a revisar, ya con esta explicación, información que nos entregan algunos, en este caso, un fabricante de bombas, no está aquí el nombre del fabricante porque así lo ha puesto el autor, pero en todo caso hay mucha información que tiene esta presentación. Entonces vamos a interpretar esta información ya técnica que nos entregan los fabricantes de bombas. Miren, los fabricantes de bombas ya de manera general en principio presentan una información como lo que está aquí, que se conoce como el campo de prestaciones de una determinada familia de bombas. Entonces, esta información en sí involucra a 3 modelos, pero sería a 6 modelos de bombas. El un modelo está aquí identificado como 3x4-10. Este es otro modelo de bombas que es el 2x3-10. El otro es 1,5x3-10 y así sucesivamente. Entonces, el primer valor que está aquí se corresponde para este caso con el diámetro nominal de la tubería de succión. El segundo es el diámetro nominal de la tubería de descarga y el tercero es el diámetro del rodete más grande que puede entrar en esa carcasa o en esa voluta. Yo decía que los diámetros no siempre son, pueden haber diferentes diámetros para un determinado modelo de bomba. En este caso se indica que el diámetro máximo del rodete será de 10 pulgadas. Acá también es lo mismo, ¿no? Aquí se está indicando vuelta que el diámetro de la tubería de succión sería 2 pulgadas, el de impulsión de 3 pulgadas y el diámetro máximo del rodete que puede entrar en esa voluta o en esa carcasa sería de 10 pulgadas. Aquí también lo propio, y aquí noten vuelta que ya nos está variando el diámetro máximo del rodete que pueden estar, digamos, en esa carcasa. Aquí se indica que serían 2 pulgadas en la tubería de succión, 3 pulgadas el diámetro nominal de la tubería de descarga y 6 pulgadas el diámetro máximo del rodete que puede entrar en esa carcasa. Ahora, como yo digo que este diámetro máximo que puede entrar, entonces significa que también ahí podría entrar un rodete, ¿no es cierto?, de 9 pulgadas, de 8 pulgadas, de 7 pulgadas, de 6 pulgadas. Y toda esta área que está aquí se corresponde en sí para todos los diámetros de los rodetes que podrían entrar en esa carcasa. Entonces, si se tiene, por ejemplo, por decir aquí, un caudal como de 500 galones por minuto, ¿no? Y se tiene una capacidad o una carga total de unos 300, entonces, obviamente, el modelo de la bomba debería ser 3×10/10. Guión 10. Ya de por sí, el diámetro del rodete habría que luego analizarlo de manera mucho más específica, pero por lo menos sabemos que este modelo pudiera satisfacer esas necesidades. Vamos a ver acá, Jean-Pierre, si se tiene un caudal o una capacidad de 200 galones por minuto y una carga de 250 pies, ¿qué modelo de bomba se podría escoger? Pero la carga
de 250. Ah, no, sí, perdón. No, de 200. Ya, sería el modelo 1,5 pulgadas por 3-10. Ya. Entonces aquí solamente hacemos el modelo, pero no sabemos el diámetro del rodete. Solamente se sabe que en esa bomba o en esa carcasa el diámetro máximo debería ser de 10 pulgadas, pero no sabemos exactamente cuál sería el diámetro del rodete, ¿no? Entendemos que sería un poco menos de 10 pulgadas. Ahora, para saber ya esos datos específicos del diámetro del rodete, entonces tenemos que ir ya a información mucho más detallada. Este es un modelo, es el modelo 3x10, 2x3-10, que es una bomba que está girando a 3500 RPM. Y se correspondería, ¿no es cierto?, a la que está aquí. Mire, velocidad de impulsor 3500 RPM y se corresponde con este modelo de bomba. Pero este modelo de bomba tiene, a su vez, también impulsores de diferentes, o rodetes de diferentes diámetros. Entonces, vamos a ver cuáles son las curvas de carga para esa bomba cuando se modifica ya los diámetros del rodete. Entonces, miren aquí, si se tiene un impulsor o un rodete de 10 pulgadas, este sería la curva de carga. Si se tiene uno de 9 pulgadas, esta sería la curva de carga. Entonces, Jean-Paul, dígame usted mismo, para ese mismo caudal y esa misma carga, ¿qué diámetro escogeríamos de este modelo de bomba? Decíamos, vamos a ver aquí, que era una capacidad de 200 galones por minuto y una carga de 250 pies. Entonces, vamos a ver cuál variante de este modelo, ¿no?, podría ser el que mejor se ajuste a esa caudal y a esa carga. Entonces, de igual manera... Sería el rodete de 7 pulgadas. 150. No, perdón, de 8 pulgadas. No, 200, sí. Ya, vamos a ver si es que ese realmente sería el más adecuado. Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es, vamos por aquí, caudal 200, vamos hasta 250, ¿no? Ya, listo. ¿Sería el de 8 pulgadas? El de 9 pulgadas, porque está bajo la curva del rodete de 9 pulgadas. Exactamente. Entonces, sería el más próximo. Hay que elegir siempre el inmediato superior. Porque si elegimos el de 8 pulgadas, pues simplemente no va a poder llegar a ese caudal ni tampoco a esa carga. Si elegimos el inmediato superior, va a superar, pero luego aplicando la ley de afinidad, lo que tenemos que tratar es de disminuir ya el diámetro de la velocidad de giro de ese rodete para que se genere una curva semejante que pase justo por este punto, pero sería otro análisis. En este caso, en principio elegiríamos un rodete que tiene un diámetro de 9 pulgadas. ¿Sí? Se puede, esa sería otra variante. O sea, si vamos a tornear o a maquinar el rodete, entonces asimismo haríamos los cálculos para saber cuál debería ser el diámetro de este rodete de 9 pulgadas, ¿no?, el diámetro final, para poder satisfacer este caudal y esta carga, que aproximadamente sería de 8 pulgadas, de 8.3, 8.4, pero esa podría ser una variante, ¿no? Compraríamos un rodete con este diámetro inicial, se lo máquina aproximadamente a 8.3 o 4, y con eso también ya se podría satisfacer los requerimientos de caudal y de carga. Entonces, con esto estaríamos entregando el caudal y la carga justa para esa instalación, y no se estaría desperdiciando energía. En definitiva, estaríamos logrando un sistema eficiente de bombeo. Porque si colocamos la bomba con este rodete de 9 pulgadas, claro que va a funcionar,
pero lo que va a ocurrir es que va a entregar más caudal y también va a entregar más carga, y lo que implica es que va a consumir más energía. Pero si solamente se requiere este caudal y esta carga, pues no tiene sentido entregar más caudal porque, como digo, esto implicaría un desperdicio de energía. Lo correcto sería que la bomba pudiera entregar justo este valor, ¿no? Este valor de 200 y de 250. Entonces, por eso son importantes estas leyes de afinidad de las bombas, ¿no? Para poder lograr sistemas eficientes de bombeo. Vamos a ver ahora un poquito más de análisis con respecto a otra información que entregan los fabricantes. A ver, vamos a ver esta información vuelta que tenemos aquí. A ver, Mauricio Poma, dígame usted qué puede, de esta gráfica, qué información puede usted inferir. Primero, siempre hay que mirar, perdón, superior, nos está indicando aquí el modelo y la velocidad de giro, en este caso, del rodete, ¿no? Ingeniero. A ver, entonces interprete usted esta curva de acuerdo como lo hemos hecho. Sí, aquí tenemos un modelo que dice 2x3-10. En principio, ¿qué nos está diciendo? Lo que está diciendo nos da el diámetro para escoger aquí el diámetro de impulsor. En este modelo. No, pero ese 2x3, ¿qué significa? El diámetro de succión, el de impulsión, y el otro es el diámetro máximo. Máximo del rodete, ¿no? 8, 7 y así sucesivamente. Ya, Mauricio, para el mismo caso, si queremos satisfacer, digamos, los requerimientos de un sistema de bombeo que requiere de un caudal de 60 galones por minuto y una carga de 80 pies, una carga total de 80 pies, ¿qué diámetro de impulsor elegimos? El de 9 pulgadas sería ahí. 60 y 80, sí. 9 pulgadas. Ya, entonces, ¿qué caudal le dije? 60. 60, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir aquí, 60. ¿Y qué altura? La carga de 80. 80, aquí estamos, aquí, ¿no ahí. es cierto? ¿Y qué diámetro vamos a elegir? El inmediato superior, 9 pulgadas. El 9 pulgadas, ya, muy bien. Entonces, es así como tenemos que interpretar estas curvas de rendimiento que nos dan los fabricantes para, en este caso, obtener la curva más adecuada para los sistemas de empleo. Ahora verán, ¿cómo se relaciona estas curvas con la curva de resistencia que ustedes ya hicieron la clase anterior? Entonces, por lo general, en esta misma gráfica se pone la curva de resistencia. Por ejemplo, podría ser así, ¿no? De esta manera. Aquí está la curva de resistencia aproximadamente. Aquí tenemos el punto de diseño, que sería el caudal de diseño y la carga agregada. Y luego, ya con este valor extremo de la curva de resistencia del sistema, ustedes pueden elegir la variante de bomba o de rodete que permita satisfacer el caudal y la carga, ¿no?, que se requiere para el sistema. Entonces, así es como se relaciona la curva de resistencia del sistema con estas curvas de carga de las bombas. Vamos a mirar otra información. Voy a ir ahorita al otro texto de Robert Mott que está
en inglés porque tiene las gráficas a colores y se puede notar un poquito más unas curvas que me interesa que ustedes analicen. Bueno, como vimos hace un ratito, ustedes también pueden encontrar información aquí de capacidad versus carga o también de capacidad potencia, ¿no? Miren, es otra forma también como se puede encontrar información. Esta aquí vuelta es una curva que relaciona las curvas de carga con las curvas de eficiencia. Diana, dígame usted, ¿para qué parámetros o para qué valores de caudal y de carga se obtiene la mayor eficiencia para un impeller de 10 pulgadas? Digamos que usted tiene un sistema de bombeo que tiene una bomba de este modelo de 2x3-10 que está funcionando a 3500 RPM y queremos saber para qué caudal esta bomba funcionaría con su mayor eficiencia. ¿Sí revisa, Diana?